venceremos. Cristo muy pronto vendrá. El mundo vive en rebelión. Creó esta tierra. De inmediato el enemigo de Dios comenzó también su rebelión con los hombres. Pero vamos a ver dónde realmente comenzó este gran conflicto. Que muchas personas, cuando usted le pregunta de dónde viene, a decir en su mente que el pecado vino de Adán y Eva. He hablado con profesionales, con personas ya de un grado muy elevado en cuanto a cultura y conocimiento, y le he hecho esa pregunta y le he preguntado: ¿sabe usted de dónde viene el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Quién lo trajo? ¿Quién es el autor? De inmediato me dicen: adiós, eso está claro, de Adán y Eva. Es decir, anclan en el lugar equivocado. En el lugar equivocado anclan, porque el pecado no viene de Adán y Eva. No, mis hermanos. Vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Realmente aquí hay una reseña que nos dice de dónde viene este conflicto, de dónde viene el pecado, quién lo originó, quién se rebeló contra Dios. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Aquí hay un personaje llamado Miguel. Un personaje llamado Miguel, muy popular en la tierra, porque se llama San Miguel. Pero resulta que ese San Miguel no es el Miguel que habla la Biblia. La Biblia habla de Miguel, el arcángel Miguel, que es Jesucristo, que tenía ese nombre en el cielo antes de venir a este mundo y tomar su naturaleza humana. Miguel es Jesús. Dice la palabra de Dios que Miguel es alguien que se parece a Dios o es como Dios. ¿Y quién es como Dios? Miguel es como Dios. Es decir, estamos hablando de Jesús. Jesús es Dios. Y vemos que Miguel enfrenta al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos que la primera intención de derrocar el gobierno de Dios comenzó en el cielo, en el mismo trono celestial, con un ángel llamado Lucifer, que se traduce en diablo o Satanás, adversario, contrario. Entonces, aquí comienza la primera rebelión, la primera batalla comienza en el cielo. Pues, el conflicto nace en el cielo, es decir, nace con Satanás en el mismo trono de Dios. Ahora, él llega a la tierra, al abismo. ¿Quién está en la tierra? Todavía no hay nadie. La tierra está vacía y desolada. Pero ya Satanás y sus ángeles estaban aquí, en el planeta. Es decir, llegó la oscuridad, llegan las tinieblas a la tierra. Por eso en Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, estamos
en el principio, antes de la creación, en tinieblas. Ahora vamos a ver cómo Dios, que no desiste de hacer las cosas, crea un mundo nuevo, crea nuevas criaturas con el fin de poder sustituir a los ángeles caídos. Es decir, Dios no hace una creación ni un mundo nuevo solamente porque Él se lo propuso en la mente. No, Dios hace un mundo nuevo para crear seres humanos que puedan sustituir a los ángeles que cayeron del cielo. ¿Y a quiénes elige Dios para sustituirlos? A nosotros, a los seres humanos. Es decir, nosotros no estamos aquí como cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Somos una prenda hermosa para Dios, porque Él nos está destinando para ocupar un lugar en el cielo que ocupaban los ángeles que cayeron. Usted y yo fuimos llamados para sustituir a los rebeldes. Pero no podemos ser rebeldes porque no vamos para el cielo, como no van los demonios para el cielo. Porque ya se rebelaron contra Dios. Yo ahora tengo que ser una persona obediente a Dios para poder alcanzar el cielo. Si no, no lo voy a lograr. Por eso Dios elige al ser humano. ¿Y a quiénes hizo Dios al principio? ¿A quiénes? A Adán y a Eva. Pero el diablo no se queda dormido porque no duerme. Quienes dormimos somos nosotros. El diablo no tiene sueño, se le fue el sueño porque quería ser el rey del universo y se le frustró el plan, y por eso tiene insomnio y no duerme. Las 24 horas está peleando con nosotros. Pelea en el hogar, pelea en el trabajo, pelea en la calle, pelea en el cementerio, pelea donde quiera. Satanás está en contienda todo el tiempo. Y nosotros, que ya Dios nos ha dado un olfato, debemos reconocer cuando el diablo está haciendo su trabajo. Huye de las tentaciones, dice la palabra de Dios. Por eso debemos mantenernos apercibidos, porque Satanás nos habla a través de los seres humanos y también contiende con nosotros a través de los seres humanos. No tiene otro vehículo el ser humano. Es su vehículo para hacer lo que quiera. Entonces, vamos a ver ahora cómo también a la primera pareja que conoció el bien, no el mal, Satanás también hace su trabajito con ellos. Es decir, con que tú has hecho algo nuevo y no me incluiste a mí, sino que hiciste criaturas nuevas para que tomen el lugar que ya yo tengo en la tierra. ¿Gobernaba Satanás la tierra antes de Adán y Eva, sí o no? ¿La gobernaba, sí o no? ¿Gobernaba Satanás la tierra antes de Adán y Eva? Sí, la gobernaba. Porque a él lo mandaron primero para acá y tenía un ejército de ángeles aquí y no había seres humanos. Él no gobernaba en el cielo porque Dios lo echó de allá, pero ya en la tierra, este es el territorio mío. ¿Usted sabe dónde nos la daba? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén, un lugar especial que Dios había creado para ponerlo como un ensayo para que el mundo entero fuera como el Edén. Dios hizo un ensayo con el Edén. No era todo el planeta el Edén, era un pedacito, un cantero que Dios había hecho, y ahí comenzó Dios su creación. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Pero lo que Él hizo ahí en ese momento, porque Él lo creó perfecto, ahora se iba a expandir, iba a ser perfecto en el globo terráqueo entero, porque esos eran los planes, pero tenía que ser un ensayo.
tenía que ensayar. Habían dos criaturas que Dios la iba a probar. ¿Por qué? Dios había lanzado del cielo a Lucifer y él ya sabía cuál era el comportamiento de él. Entonces Dios quería probar a sus criaturas. ¿Y qué puso en el medio del huerto? ¿Un qué? Un árbol. ¿Tenía diferencia? No. Solo que Dios dijo, ese es mío, no lo toque. La diferencia es que Dios dijo, ese árbol es mío, no lo toquen, porque el día que lo hagan van a morir. Había una orden de Dios de no tocar ese árbol. Y el diablo dijo, bueno, verlo aquí. Le puso por lo menos una ceñita. Ahora voy yo a trabajar. Y vamos a ver lo que hizo Satanás. No solamente con los demonios que conquistó en el cielo, sino que también conquistó a Adán y a Eva, porque los llevó a ¿qué? A pecar, a desobedecer, a seguirlo a él, a hacer lo que él diga. Entonces se ponen en contra de ¿quién? De Dios. Y ya el pecado es una infección, un virus que entra al ser humano a partir de Adán y Eva. El diablo trajo el virus del cielo y lo esparció por todo el globo terráqueo. Es decir, vino la enfermedad del pecado. No comieran del árbol prohibido. ¿Y quién lo llevó a que comieran del árbol? ¿Dios o el enemigo? ¿Quién es que nos lleva a hacer las cosas contrarias a Dios? ¿No es Dios? Dios nos habla claro y nos dice lo que tenemos que hacer y obedecer. Sin embargo, oímos la voz del diablo y hacemos lo contrario. Ahí comenzó el pecado en la tierra. Ahí entró el virus en la tierra, en los seres humanos. Y de ahí se multiplicó el virus del pecado. Y la tierra se llenó de hombres y mujeres. Y habían, antes del diluvio, 4.000 millones de seres humanos en el planeta. Se multiplicaron mucho más rápido que nosotros hoy en día, porque los hombres y las mujeres eran vigorosas. El más viejo murió de 969 años, llamado Matusalén. Murió de 969 años. Entonces se multiplicaron rápido. No era una familia de 2, ni de 1, ni de 3. Porque Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, pero tuvieron muchísimos hijos e hijas también. No solamente varones, sino también tuvieron hembras. Es decir, se multiplica el hombre en la tierra de manera veloz. Pero asimismo, con esa velocidad, también se multiplicó ¿qué? El mal, la maldad. Porque Adán y Eva habían violado el árbol del bien y del mal y dieron a conocer la maldad a través de Satanás, que le enseñó. Entonces, hoy en día tenemos una sociedad llena de maldad. En el capítulo 6 del libro de Génesis se narra la historia del diluvio, que Dios encontró un solo hombre justo en la tierra. 4.000 millones de personas en la tierra y había un solo hombre justo. Porque ustedes dirán, fueron 8. No, fue uno solo, dice la Biblia. Y Noé encontró gracia ante los ojos de Jehová. Encontró Noé gracia ante los ojos de Dios. Es decir, Noé solamente él era justo. Pero dice la palabra de Dios que si tú eres justo y Dios tiene intención contigo, también te va a salvar la familia. Será salvo tú y tu casa. ¿Sí o no? El Señor ofrece también salvar la familia. Y la familia, oigan
bien, la familia es salva a través de uno. No de la familia entera, es uno que Dios elige. ¿A quién eligió Dios para que viniera a salvarnos? ¿A quién? Y eran muchos. ¿Cuántos Jesús eran? Uno solo. Entonces, Dios elige uno. Jesús vino a salvar la familia de la tierra, lo que se había perdido. El hombre, Él vino a buscarlo, a salvarlo. Entonces, Noé es el vehículo, el instrumento que Dios elige para llevar su juicio, el juicio del diluvio. ¿Cuánto tiempo le dio? 120 años. Y hoy, ¿cuántos años nos ha dado? Gracias, Señor, porque no merecemos tanto. Llevamos 2000 y pico de años en el planeta y Cristo no ha venido por negligencia nuestra, porque no somos obreros eficientes, porque no hemos trabajado en la viña, porque no hemos hecho lo que Dios nos mandó a hacer, porque estamos durmiendo. Por eso Cristo no ha venido al planeta, y la misericordia llega tan lejos que todavía prolonga el tiempo para que le prediquemos a ese mundo de allá que está muriendo por falta de conocimiento. Tenemos que despertar, hermanos, o si no, no vamos para el cielo tampoco. No vamos para el cielo si no despertamos y hacemos lo que el dueño de la viña quiere que hagamos. Predicar el mensaje de salvación, hablarle al mundo de las mentiras del diablo que le enseñó a Eva. Porque Eva cayó con una mentira del diablo, de que ella iba a ser como Dios. Y esa mentira se está practicando hoy en día y se está exhibiendo. Ese mismo pensamiento de Eva lo tienen los líderes religiosos, de que ellos creen que son dioses en la tierra. Es una mentira del diablo que nació en el Edén. Entonces, tenemos que denunciar eso. Tenemos que denunciarlo, porque eso fue lo que nos tocó. A eso fue que el Señor nos llamó. Dios no me llamó a mí para que me quede callado. Si fuese así, le digo, Señor, déjame donde estaba. Si es para quedarme callado, déjame donde estaba. Porque yo quiero ser voz de trompeta, quiero ser atalaya, no quiero ser un inútil en la obra del Señor, quiero ser útil para Dios. Mi vecino muere por falta de conocimiento, mi hermano muere por falta de conocimiento, mi familia muere por falta de conocimiento, y yo, que Dios me ha dado un don, no quiero enseñarlo de que por miedo. No, mis hermanos, el miedo no existe cuando estamos delante de Dios. El muerto está, pero el vivo tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Vamos a ver ahora qué pasó con el diluvio y por qué Dios tuvo que ponerle fin a los antidiluvianos. Y sin embargo, con todo y eso, sigue la misericordia, porque dejó a Noé y a sus hijos vivos para que volvieran otra vez a repoblar la tierra. 8 personas. Ahora yo le pregunto, ¿Dios trabaja con mayoría o con un remanente? Dios vino a salvar un planeta, pero no lo aceptaron. Como no lo aceptaron, entonces Dios trabaja con un remanente que le obedece y hace su voluntad. Eso será llevado al cielo. Pero no es poco, porque tienen que sustituir los millones de ángeles que el diablo trajo para acá. Aparentemente son pocos. Pero la suma, la cantidad, solamente la sabe Dios. El número lo sabe Dios. Vimos cómo Noé narra la historia de la creación, cómo Dios hizo todo, cómo el hombre cayó en pecado, cómo Caín y Abel tienen la primera batalla de Armagedón. 2 hermanos
al final 2 grupos. Porque nada más hay 2 iglesias. La iglesia de Cristo y la iglesia de Satanás. Son 2 iglesias. Denominaciones, miles, pero hay 2 iglesias. La que sigue a Cristo y hace su voluntad y obedece sus mandamientos, y la iglesia del enemigo que anda en rebeldía, en rebelión, haciendo lo que a ellos les da la gana y adorando a Dios como a ellos les gusta, como ellos se divierten, porque ellos creen que están en una discoteca. Esto de discoteca, Dios no es discoteca, Dios es reverencia y santidad. Entonces no podemos andar donde allí está bueno, me la gozo. No, gócesela con la verdad, gócesela con lo que Dios dice que usted tiene que hacer. Usted no es ningún mono, los monos están en un zoológico, allá brincando y haciendo lo que otros quieren. Pero aquí somos seres humanos que razonamos. Vamos a ver ahora a quién usa ya Satanás para él encarnarse. Allí reveló que los antediluvianos lo siguieron a él, porque se perdieron por eso, porque siguieron a Satanás. Pero había un hombre que era honesto, un hombre que servía a Dios, llamado Noé, y fue honesto y un hombre recto delante de Dios. Noé agradó a Dios. Vamos a ver ahora quién usa el Señor, Satanás, para revelarse ya de manera personal. La historia de Nimrod, que significa rebelde. Nimrod, su nombre lo dice todo, rebelde contra Dios. Y construyó la torre de Babel. ¿Para qué? Para rebelarse contra Dios. Es decir, él formó su propia iglesia. Él hizo su coalición. Él hizo ecumenismo. Nimrod fue el primero que hizo ecumenismo. Juntó a todas las religiones de su época, a todos los dirigentes de su época, los reunió para hacer una torre, para edificar un templo, una torre, para ensalzarse y para que lo adoraran a él. Nimrod se constituyó en el primer hombre que se hace Dios en la tierra, que él dice que es Dios en la tierra. Nimrod es el personaje que desafía a Dios. Dice poderoso cazador. No solamente era cazador de animales, Nimrod también cazaba hombres, porque lo apresaba y lo llevaba esclavo para la construcción de la torre de Babel, y allí lo esclavizaba. Es decir, Nimrod fue el primer hombre que se rebeló contra Dios y se llamó el Dios Sol. Nimrod, el Dios Sol. Él se constituyó en el Dios Sol para que lo adoraran y se olvidaran del sábado y se olvidaran de Dios. Y por eso Nimrod se constituyó en el primer rebelde en la tierra. Vamos a ver qué pasó con él y qué fue lo que se inventó Nimrod. Porque Nimrod se inventó muchísimas cosas para que el hombre, en vez de creer en Dios, creyera en las cosas que él inventó. Él, su hijo y su esposa, llamada Semiramis, y su hijo llamado Tamuz. Ahí está la divinidad. Nimrod, Dios Padre. Tamuz, Jesús. Semiramis sustituía el Espíritu Santo. Es decir, ahí estaba la Trinidad en esos 3 personajes. En Nimrod, Tamuz y Semiramis. Vamos a ver qué pasó con la idolatría
que él enseñó en Babel. Él fue el primero que enseñó idolatría, el primero que enseñó a adorar imágenes. Vamos a ver esta pequeña historia de la Torre de Babel. En Apocalipsis capítulo 18 dice así. Vamos a ver si aparece aquí ese nombre, si Dios se acuerda. Capítulo 18 de Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. Dios llama a la Iglesia Católica Apostólica Romana la Gran Babilonia, madre de las rameras de la tierra. ¿Por qué? Porque le ha dado a beber del vino o de sus doctrinas al mundo entero. Le dio a beber de su vino, y el vino nos embriaga. Y cuando usted está embriagado, usted pierde el sentido. Oiga bien, usted pierde el sentido. Por eso nosotros tenemos que recapacitar. Tenemos un mensaje que presentarle al mundo, denunciar las atrocidades que hizo Nimrod, Semiramis y Tamuz allá en Babilonia, que hoy se esparcieron por toda la tierra. Y ustedes vieron ahí la cápsula. Dice que se esparció por todo el territorio, por toda la tierra. No hay un lugar donde no haya llegado la idolatría. No hay un solo lugar. Por eso hay que denunciar eso que no viene de parte de Dios. Y si no somos capaces de denunciar eso, entonces renunciemos a esto. Renunciemos simplemente. Cuando a usted no le gusta un trabajo, usted renuncia y se va. Y ya, punto. Te quedaste sin trabajo, ok, me quedé sin trabajo, no hay problema. Pero no me interesaba, no tenía interés en ese trabajo porque no me gustaba. Si a usted no le gusta predicar el evangelio que Dios quiere con poder, entonces renuncie. Y a Dios le gusta más así, porque Dios es muy sincero y bueno. ¿Entiende? Por eso la responsabilidad no es pequeña, ¿no? La responsabilidad no es con un empleo allí que tengo que llegar ya a punto al jefe, porque él me va a decir cosas. No, con Dios tenemos más responsabilidad que con cualquier jefe por ahí, porque el jefe no me va a salvar a mí me va a salvar Dios. Y yo ando buscando la salvación. Yo no ando buscando vivir ahora el presente simplemente por vivirlo. Tengo la esperanza de que Dios pueda llevarme al cielo si hago su voluntad. ¿Y a ustedes les interesaría ir al cielo? Levanten la mano lo que les interesaría ir al cielo. A mí me interesa ir al cielo. Allá no hay candela. Candela viene para acá, pero allá no hay candela. Allá viviremos en el Edén, en el paraíso que Dios viene a traernos para acá otra vez. Un tiempo allá y después aquí. Volvemos para acá otra vez, pero cuando Él muela esto, cuando Él lo destruya todo y limpie el planeta, viene otra vez con el Edén para acá. Yo quiero vivir aquí, pero cuando Dios haya saneado la tierra. Mientras tanto, que me lleve a vivir con Él allá arriba, las mansiones que nos tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver ahora dónde sigue la idolatría. De Nimrod no se quedó en Babel. No se quedó ahí, porque dice que se esparció por toda la tierra. Vamos a ver ahora cómo pasó en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Vamos a ver qué pasó con la idolatría en el Sinaí. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Conociendo quién es Dios,
hicieron una idolatría al pie del monte Sinaí. ¿Y quién la hizo? Vino uno de afuera, un foráneo vino. Dígame, dama, vino uno de afuera a hacer la idolatría que le hizo. ¿Quién fue que la hizo? La palabra de Dios dice que había un protagonista y escogido por el mismo Dios, sumo sacerdote, elegido por Dios, llamado Aarón. Y era poca cosa, Aarón, delante de Dios, sumo sacerdote. Y Aarón levanta un becerro de oro, diga, porque el pueblo lo presionó. No, porque el pueblo me presionó, como ellos me presionaron. ¿Qué tenía yo que hacer, Señor? Hacerle lo que yo quería, darle gusto a ellos, obedecerlo, complacerlo para que no me mataran. ¿Y quién ha dicho que los que predicamos el evangelio tenemos que estar complaciendo a un hombre? ¿A quién es que tenemos que complacer? Dígame. El que predica el evangelio tiene que obedecer a Dios. No importa lo que venga para usted. No le tenga miedo a la muerte. La muerte es un paso a la vida cuando usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Es un paso a la vida. Éxodo capítulo 32 dice: Aarón le dijo: apartad los aretes que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos e hijas, y traedlos. Entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó en sus manos, le dio forma como buril, e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Mentira del diablo. Cuando un becerro sacó el pueblo de Dios de Egipto, ¿en qué momento apareció un becerro guiando a un pueblo por un desierto, dándole agua de la roca y poniéndole una nube para que no tomaran sol? ¿Cuándo un becerro hizo eso con el pueblo de Dios? Dígame. ¿Fue un becerro de verdad que hizo eso con el pueblo de Dios? Entonces, ¿por qué ahora lo presenta de que este es tu Dios? Mis hermanos, esto se está repitiendo hoy. Eso se está haciendo hoy. Mira a tu Dios ahí. ¿Cómo? No, por eso es una mujer. No, vaya para allá. ¿Cómo? No. Pero ese es tu Dios. Obedécela. Mis hermanos, no. Negativo. Dios no es ningún becerro de oro. Dios es un Dios que está vivo. ¿Sí o no? Es un becerro de oro. ¿Está vivo o muerto? Está muerto. Entonces, ¿qué puede obedecer una imagen? Dígame, dama. Un becerro de oro, ¿qué puede responderle a usted? Porque usted está hablando con él. Nada, mi hermana. Entonces, aquí vemos que el pueblo de Dios, en rebelión también contra Dios, quinta rebelión, se rebela contra su propio Dios y le hace una imagen. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay en el cielo ni en la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. ¿Cómo? Que Dios es celoso. ¡Qué peligro! Dios pronuncia una palabra muy fuerte: yo soy un Dios celoso. Te está diciendo: ten cuidado. Y le voy a decir por qué 3 razones se quema una casa. Una casa se quema por 3 razones. 1, por un cortocircuito. 2, por un tanque de gas que se deja abierto. Y 3, por un velón encendido.
¿cuál de los tres es el más peligroso? Dígame, ¿el circuito, el tanque o el velón? ¿Cuál de los tres? El velón. Sí, los tres, pero ¿cuál es el más peligroso? Porque el velón arde tranquilito, con aroma, y aroma a la casa, y le da un ambiente agradable al hogar, y está allí silencioso, quemando, pero tiene un altar con 10 santos, 10 santos, 10 imágenes, con su mantelito bonito, sus cortinas lindas, flores. Tiene un altar divino, y el velón es el rey que le está dando luz a ese altar. Se van a comprar al colmado y se olvida que el velón está prendido. Y cuando se termina la candelita, hermana, cuando se termina la última candelita, ¿qué hace el velón? ¡Pum! Estalla y quema todo lo que está alrededor. Estadística de los bomberos dicen que por problema de los velones en la casa, la mayoría de las casas se queman. ¿Y quién quemó esa casa? El que dijo: mucho cuidado, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Dios es celoso. Le pusieron que no te harás imágenes, no te inclinarás a ella. También Dios actúa y hace juicio con nosotros. Así que tenemos que tener cuidado de a quién adoramos, cómo adoramos y quién es el que debe recibir la verdadera adoración. Vamos a ver esta parte del becerro de oro para que ustedes vean qué pasó en el Sinaí. ¿Qué hizo el becerro de oro? Vieron cómo los hijos de Dios, el pueblo de Dios, hace una imagen del becerro de oro. Entonces, aquí vemos que el mismo pueblo de Dios, desobedece haciendo una imagen de un Dios, de una idolatría, de una estatua, de un becerro de oro. Y ustedes vieron cómo terminó. Dios, con Moisés, hizo juicio al pie de la montaña. Miles murieron ese día. ¿Por qué? Dios le había dicho a Moisés: ve, baja, que tu pueblo se ha corrompido. Hay una palabra también dura. Dios dijo: sacaré mi pueblo de Egipto. Mi pueblo lo voy a sacar de Egipto porque están esclavos allí. Lo voy a sacar, son mis hijos. Pero Dios cambió el término. Después le dijo a Moisés: ve, baja, que tu pueblo se ha corrompido. ¿Quién lo corrompió? ¿Dios o el mismo hombre? ¿Quién fue que hizo el becerro de oro? Aarón. ¿Y lo dejó como quién? Como encargado del pueblo, para que lo dirigiera, para que no se pervertieran, para que le enseñara las cosas verdaderas, para que le dijera: esto no le agrada a Dios. Y Aarón, de sinvergüenza, hizo lo contrario. Entonces, ese dirigente, cuando tuvo que decir la verdad, cuando tuvo que enseñar la verdad, cuando tuvo que ponerse los pantalones, no se lo puso. ¿Y por qué no se lo puso? Porque cogió miedo. Aarón le cogió miedo a los dirigentes de la iglesia. Aarón le cogió miedo a la feligresía.
decía, tuvo responsabilidad delante de Dios. Ninguna responsabilidad tuvo delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que asumir la responsabilidad de poderle decir al pueblo, esto no le agrada a Jehová, no se lo dijo, sino que lo complació. ¿A quién tenemos que obedecer y complacer? ¿A quién? A Dios. No es a Dios. Ustedes están aquí como feligreses, pero yo no puedo complacer a ninguno de ustedes. Lo lamento mucho. Porque Dios me dijo, lleva esta amonestación y dila a la iglesia. Amén. ¿Viene de mí la amonestación? No, mis hermanos. Yo también soy uno, como ustedes, que merezco esta amonestación. También me pongo el sombrero yo. También me cabe a mí el sombrero. No le cabe solamente a usted, sino a mí también. Si no hago lo que Dios me dice. Por eso, cuando yo voy a un sitio a predicar, yo no predico lo que yo quiero, porque yo no ando complaciendo. No podemos ser populares. Mis hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, aunque se desplomen los cielos, aunque se abra la tierra delante de mí y debajo de mí, diga la verdad. Caiga quien caiga, no importa, porque por la verdad murió Jesucristo. Él fue a Calvario por esa verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No soy libre hasta que no conozco la verdad. Soy un esclavo del diablo. Vamos a ver la sexta rebelión ahora con otro hombre que también se rebeló contra Dios, llamado Coré. Esta es la misma rebelión de Satanás en el cielo. Lo mismo que hizo el diablo en el cielo, lo hizo Coré en el campamento. La misma acción. Se levantó ¿contra quién? Contra Moisés y Aarón. Moisés representaba ¿a quién? A Dios. Y Aarón es un tipo de Cristo. Sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro único sumo sacerdote en el cielo? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Aarón tenía el cargo de Cristo, el cual tiene ahora en el cielo, sumo sacerdote. Y Aarón echó por tierra el sacerdocio de Cristo cuando hizo el becerro de oro. Ahora se levanta un primo de Moisés llamado Coré, y se levanta con todo el sacerdocio para reclamar que él también tiene derecho a ser sacerdote y que todos son santos. Moisés y Aarón fueron elegidos ¿por quién? ¿Quién los escogió? Dios escogió a Moisés y a Aarón para que fueran los dirigentes, para que guiaran al pueblo. Entonces vemos que Coré, como Satanás en el cielo, se levanta contra Dios. Porque levantarse contra un siervo de Dios es levantarse contra el mismo Dios. El Señor dice, ustedes son la niña de mis ojos. Nosotros, lo que predicamos el Evangelio, lo que hacemos la voluntad de Dios, lo que llevamos el mensaje de salvación, somos para el Señor la niña de sus ojos. Y hay de aquel que atente contra nosotros, se pone contra el mismo Dios. Por eso yo no tengo miedo de predicar el Evangelio. No importa donde yo esté. El Evangelio será predicado a donde el Señor quiera y como Él quiera, aunque sea arriba de un burro. ¿Dónde? Al abismo. ¿De dónde arrojaron a Satanás? ¿Del cielo a qué? Al abismo. Se abrió el cielo y Satanás fue enviado al abismo, a la tierra. Y a Coré y sus seguidores, ¿a dónde lo mandó el Señor? Al abismo. Abrió la tierra y se los tragó. Porque nadie puede levantarse contra Jehová. Dios es Dios. Y por eso le decía que cuando alguien se revela contra un siervo de Dios,
se la ve con Él directamente. Por eso, cuando alguien está predicando el mensaje de Dios, hay que respetar el espacio, porque el hombre no predica solo. El Espíritu Santo es el comandante y a Él se le entregó la obra de la predicación del Evangelio. Pero el Espíritu Santo no trabaja solo, sino que nos usa a nosotros para presentar el mensaje. Él usa a los hombres, a los seres humanos, para presentar el mensaje de salvación. Por eso, cuando usted predica, no viene de usted, no viene de usted. El Espíritu Santo tiene que usarlo, porque esta palabra es sagrada y Él la escribió usando los hombres. No los hombres usando el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo usando a los hombres. Por esto la palabra de Dios es sagrada. Es sagrada porque no vino de la mano del hombre, sino de la mano de Dios. Vamos a ver ahora, mis hermanos, una parte donde el Señor arregla un problema que ocasionó en Babel. El Señor prácticamente, humanamente, creó un problema en Babel. ¿Por qué? Dividió a las naciones en lenguas. Hablaban español y le dijo: no, este español no me conviene, porque ellos están con una sola idea y se han propuesto algo que no me cuadra. Yo tengo que resolver esto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces envió ¿a quién? A los discípulos que estaban en el aposento alto. ¿Quién le envió? ¿A quién le envió el Señor? El Espíritu Santo. En el aposento alto estaban reunidos los discípulos esperando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando llegó la promesa del Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Se quedaron mudos, se durmieron, se quedaron jugando dominó, se quedaron viendo pelota, se quedaron viendo basquetbol, se quedaron jugando en la esquina, en la banca, se quedaron ahí. O sea, es una oposición a Cristo. Lo negarán, porque lo que andan buscando es poder político y religioso. Y no le interesa nada que tenga que ver con Cristo, pero usan el nombre. Usan el nombre de Jesucristo, pero solamente para engañar y para enredar y para amarrar. Pero no hay verdad en lo que están haciendo. Y en esas mentiras no podemos creer, porque vamos al abismo, como se fue Coré y como se fue el diablo cuando fue lanzado del cielo, al abismo. Esa alianza va rumbo al abismo. El Papa, los presidentes, las naciones que le están dando el poder para que él haga esa alianza, van como el diablo y como Coré para el fondo de la tierra. Van a ser llevados ¿a qué? Al infierno. ¿Entienden? Esto no es juego, mis hermanos. Esto no es para estar haciendo de aplauso y carita bonita al Papa. No, mis hermanos. Es Satanás disfrazado de luz. Satanás disfrazado de luz con un traje blanco y haciéndose pasar por Cristo. Pero es el mismo diablo. Es el mismo diablo. Para que ustedes lo sepan, mis hermanos. Conozcan la verdad, para que la verdad os liberte. No hay otra manera de libertarnos que no sea conociendo la verdad. Apelemos a Jesucristo, apelemos al abogado, apelemos al juez, apelemos al que murió en la cruz, al que derramó su sangre por usted y por mí, el que todavía quiere salvarnos. Cristo Jesús todavía está vivo y no está tampoco en la boca de ningún hombre que esté diciendo en la tierra que Él lo representa.
Cristo está en el santuario celestial, intercediendo por usted y por mí. Y aquí está el comandante, el Espíritu Santo, dirigiendo esta obra a él personalmente. Amén. Y no hay tropiezo, porque el Espíritu Santo no se equivoca, porque Él es Dios. Y solamente los que creen en la palabra de Dios tendrán salvación y vida eterna. Así es que, mis hermanos, este mensaje que hoy el Señor me envió y se tomó en el tiempo, y yo me siento bien porque Dios se tomó el tiempo de Él. ¿Quién es el dueño del tiempo? Dios. ¿El sábado de quién es? ¿Y de quién es el tiempo del sábado? De Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar haciendo alegando a Dios? ¿Por qué? No puedo hacerlo porque el tiempo es de Dios. Amén. Mis hermanos, en esto usted tiene que entregarse en cuerpo y alma a esta obra, porque esta obra no es mía. Yo no me canso. Si Dios me está usando, yo no me canso. Yo estoy aquí, y si tengo que durar a las 5 de la tarde y Dios dice lo va a durar, yo lo voy a durar aquí. ¿Cuál es Dios que dice? No soy yo. Tenemos que dejar la comodidad y tenemos que olvidarnos un día del plato de comida para que nos alimentemos de la palabra de Dios. Alimentémonos hoy. Hoy es un día para alimentarnos. Los días de la semana estamos haciendo muchas cosas, un ajetreo y chisme y de todo, y novela y de todo. Pero hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos toca hoy? Mis hermanos, hoy nos toca predicar el Evangelio. Hoy nos toca hacer la voluntad de Dios, no la mía. Esto es sagrado. Esto es sagrado. No podemos jugar con Dios porque es peligroso. Dios nos ama. Dio a su Hijo para que muriera en una cruz de manera bárbara. Conozcan la verdad para que la verdad os liberte. No hay otra manera de libertarnos que no sea conociendo la verdad. Apelemos a Jesucristo. Apelemos al abogado. Apelemos al juez. Apelemos al que murió en la cruz, al que derramó su sangre por usted y por mí, el que todavía quiere salvarnos. Cristo Jesús todavía está vivo y no está tampoco en la boca de ningún hombre que esté diciendo en la tierra que Él lo representa. Nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve al sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria. Dios gloria y oígalo el averno lleno de pavor, firme hacia adelante, huestes de la
venceremos. Cristo muy pronto